17. La guerra de las generaciones. Vinicius, el impuesto a Haaland y la crisis de la estructura salarial post-cristiano. Atención, madridistas, lo que estamos presenciando no es una simple disputa salarial, sino una guerra silenciosa por el poder generacional dentro del Santiago Bernabéu. Hemos explorado la maestría estratégica de Florentino Pérez y la teoría del doblete Vinicius-Haaland. Pero esta tercera crónica se enfoca en el conflicto ideológico y estructural que subyace al ultimátum de Vinicius Jr. Él no es solo un jugador que pide más dinero, es el estandarte de la generación post-Cristiano Ronaldo que desafía el viejo modelo salarial del club. Vinicius fue fichado bajo una estructura de contrato de potencial, con un sueldo inicial bajo y promesas de revisión futura. Ahora que esas promesas deben cumplirse, el Real Madrid se encuentra con la paradoja florentina. ¿Cómo pagar el salario de estrella consolidada a Vinicius sin romper el equilibrio interno, justo cuando se prepara el desembarco financiero de Erling Haaland? Esta es la historia de cómo el impuesto a Haaland está siendo pagado por los activos actuales del club y porque Vinicius, el líder de la nueva guardia, se ha levantado. El Real Madrid se enfrenta a la revolución silenciosa de sus propios ídolos jóvenes, quienes ya no aceptan ser la pieza de sacrificio para financiar a los galácticos que vienen de fuera. Suscríbete si crees que Vinicius tiene derecho a ser el mejor pagado del club. 18. El contrato de potencial y el agravio histórico. El origen de la disputa de Vinicius radica en el agravio histórico de su contrato inicial. Cuando llegó al Real Madrid con 18 años, su contrato reflejaba el riesgo de la inversión, no la realidad de su talento. Cobraba una cifra considerable para un joven, pero irrisoria comparada con el impacto que ha tenido en el equipo, especialmente en las Champions ganadas. A lo largo de los años, el club ha ido retrasando la gran revisión, ofreciendo pequeñas subidas o activando cláusulas de rendimiento que no reflejan su valor real de mercado. Vinicius es ahora un top 3 mundial en su posición, pero su salario base lo sitúa, irónicamente, cerca de jugadores de rotación en el Manchester United o el Chelsea. Esta disparidad es el motor emocional del ultimátum. Su agente argumenta que el Real Madrid se ha beneficiado de un descuento por lealtad durante demasiado tiempo. La demanda de Vinicius es, por lo tanto, la deuda histórica que el club tiene con él. Su fichaje fue una apuesta personal de Florentino Pérez, y ahora el jugador exige que esa apuesta se pague a precio de oro. Si el Real Madrid no corrige este agravio, Vinicius se irá con la sensación de haber sido mal valorado por la entidad que le dio la oportunidad. 19. El efecto Bellingham como detonante y el espejo salarial. La llegada de Jude Bellingham no solo fue un éxito deportivo, fue un terremoto en la escala salarial del Real Madrid y el detonante del ultimátum de Vinicius. Bellingham llegó con un contrato que, desde el día 1, lo sitúa en el máximo escalón salarial, a la par de las grandes figuras establecidas. Su impacto inmediato y su rendimiento justificaron el sueldo, pero crearon un espejo incómodo para Vinicius. El brasileño, que llevaba 5 años en el club, había ganado 2 Champions y se había consolidado como el líder ofensivo, se encontró cobrando significativamente menos que un recién llegado. Esta es la esencia del conflicto generacional. ¿El Real Madrid premia la trayectoria y la lealtad, Vinicius, o solo la fama y el precio de mercado en el momento del fichaje, Bellingham? El entorno de Vinicius usa el contrato de Bellingham como la prueba irrefutable de que el club tiene la capacidad económica para pagar salarios de superestrellas si así lo desea, y que su reticencia con Vinicius es una decisión política o de ahorro, no financiera. Este agravio comparativo es lo que ha endurecido la postura del brasileño. 20. Impuesto a Haaland, la carga financiera sobre los activos existentes. El factor Haaland, más que una amenaza deportiva para Vinicius, es un lastre financiero que su entorno llama el impuesto a Haaland. Este impuesto es el coste de oportunidad que el Real Madrid está trasladando a sus jugadores actuales. La operación a Haaland, incluyendo el traspaso, las comisiones y un salario que se rumorea que superará los 30 millones de euros brutos anuales, requiere una enorme reestructuración de la masa salarial. Vinicius siente que el club le está pidiendo que sacrifique parte de su valor para ayudar a financiar la llegada del noruego. La lógica de Florentino es, si Vinicius acepta un salario top, pero no el máximo, ese margen se destina a Haaland. La lógica de Vinicius es, ya he demostrado que valga el máximo, si quieren a Haaland, que lo financien con otros ingresos, no a costa de mi valor de mercado. El impuesto a Haaland se convierte en el punto de quiebre ideológico. Vinicius se niega a ser el activo que se infravalora para equilibrar las cuentas. Su postura es un acto de defensa no solo personal, sino de todos los jugadores que han crecido en la cantera o han llegado jóvenes y se han forjado en el club. 21. Florentino Pérez ante el espejo, la gestión del legado y la nueva élite. Florentino Pérez se enfrenta a un dilema moral y de legado. Vinicius es el último gran éxito de su política de fichajes de jóvenes talentos. Venderlo por no querer pagar su valor real, mientras ficha a Haaland por cifras astronómicas,
dañaría la credibilidad de su modelo. El presidente tiene que decidir si su modelo de gestión se actualiza para reconocer el valor interno o si sigue priorizando el talento externo galáctico. La nueva élite del vestuario, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Tchouaméni, ya no está dispuesta a ser un simple acompañamiento. Ellos exigen igualdad de estatus con cualquier estrella que llegue. Florentino, conocido por su disciplina económica, tiene que ceder en esta batalla para ganar la guerra de la hegemonía. El desafío de Vinicius es, en realidad, un examen de liderazgo para el propio Florentino. Su respuesta definirá la cultura del nuevo Real Madrid. ¿Puede Florentino evolucionar de presidente constructor a presidente gestor de egos millonarios? 22. El rol de Rodrigo y Valverde, el efecto dominó, en la estabilidad. La resolución del caso Vinicius tendrá un efecto dominó inmediato sobre el resto del núcleo joven del Real Madrid, especialmente Rodrigo Goes y Fede Valverde. Si Vinicius es vendido, Rodrigo se convierte automáticamente en el extremo izquierdo principal, y su estatus contractual deberá ser revisado al alza de inmediato. La venta de Vinicius no ahorraría tanto dinero como parece, ya que el Real Madrid se vería obligado a inflar el contrato de Rodrigo para protegerlo de la Premier. Si Vinicius renueva con un salario top, Rodrigo exigirá un ajuste salarial similar basado en su rendimiento y su potencial. El club está atrapado en una espiral inflacionaria interna generada por el éxito de sus propios jóvenes. Fede Valverde, uno de los jugadores más queridos por la afición y con el rendimiento más constante, también estará atento a la cifra de Vinicius. La cifra final del brasileño no es solo su salario, sino el techo salarial de la nueva generación en el Real Madrid. La directiva sabe que la estabilidad de todo su proyecto de futuro depende de contentar a sus 3 o 4 jóvenes líderes. 23. El futuro técnico, Alonso, Ancelotti y la promesa de rol. La incertidumbre sobre el banquillo ha sido otro factor de presión en la negociación. La continuidad de Carlo Ancelotti, o su eventual reemplazo por Xabi Alonso, es clave para el rol y la felicidad de Vinicius. Bajo Ancelotti, Vinicius ha tenido libertad casi total en ataque, siendo el punto focal del equipo. Si llega Xabi Alonso, el esquema podría volverse más rígido y posicional, el ya mencionado 4-2-3-1, centrado en la eficiencia del 9 a Haaland. La promesa de rol de Florentino y Alonso a Vinicius es crucial. No serás el único rey, pero seguirás siendo la punta de lanza. El nuevo contrato debe incluir garantías no solo económicas, sino también deportivas, asegurando que el plan de juego no lo degrade a ser un simple pasador para Haaland. El club le ofrece el rol de facilitador letal, el mejor del mundo en su puesto, pero Vinicius teme ser relegado a socio del noruego. Esta tensión entre el brillo individual y el éxito colectivo es el nudo gordiano de la negociación táctica. XIB, la estrategia de los sponsors, el valor de la marca, Vini Haaland. La justificación financiera para pagar tanto Vinicius como a Haaland no reside solo en las entradas del Bernabéu, sino en el valor exponencial de sus marcas combinadas. El Real Madrid ha puesto sobre la mesa de Vinicius datos que demuestran que el valor de sus derechos de imagen y su capacidad de generar patrocinios se duplicaría si juega junto a Haaland. El concepto es simple: una dupla icónica, como Messi-Neymar en su momento, o Cristiano Vale, atrae contratos de patrocinios globales que una estrella solitaria no puede. La marca, Vini Haaland, es más que la suma de sus partes. Florentino Pérez ha ofrecido a Vinicius un porcentaje mayor de los derechos de imagen, el 60-40 a favor del jugador, en las campañas conjuntas que involucren a ambos delanteros, algo inusual en el Real Madrid. El club está dispuesto a ceder en el porcentaje si el jugador acepta la convergencia de marcas. El Real Madrid no está negociando el salario de un jugador, sino la inversión en una joint venture deportiva y comercial. 25. La fecha límite silenciosa, el verano y la presión del mercado. Aunque no hay un ultimátum público, el Real Madrid maneja una fecha límite silenciosa para resolver el caso Vinicius, el inicio del verano. Si la renovación no está firmada antes de que el mercado de fichajes de la Premier League se caliente, finales de junio, el riesgo de una oferta irresistible se vuelve demasiado alto. Una oferta de 250 millones de euros de un club inglés, que Florentino aceptaría a regañadientes si no hay acuerdo, pondría al Real Madrid en una posición de debilidad para negociar a Haaland. El club necesita saber si tiene ese capital o si debe reestructurar el fichaje del noruego. La presión no es solo del Real Madrid sobre Vinicius, sino del calendario de Haaland sobre Florentino. El noruego tiene una cláusula de salida que se activa en un plazo determinado, y el Real Madrid debe tener el flujo de caja claro para ejecutarla. Vinicius, por su parte, usa el paso del tiempo como su mayor palanca. Cada día que pasa, su valor aumenta y la necesidad del Real Madrid de cerrar la operación Haaland se vuelve más apremiante. 26. La mutación de Vinicius, de desborde a creador de espacio.
El plan táctico de Xabi Alonso para la coexistencia exige la mutación de Vinicius de desborde individualista a creador de espacio. En el pasado, Vinicius recibía, desbordaba y definía. Con Haaland, su principal función será dividir la defensa central para que el noruego tenga espacio de remate. Su carrera en diagonal hacia el centro, que antes culminaba en un disparo, ahora debe culminar en un pase de la muerte o en el arrastre del central para liberar a Haaland. Este cambio es sutil pero fundamental. El nuevo Vinicius debe ser más eficiente, menos vistoso, menos regate de circo, más movimiento letal sin balón. Este es el desafío intelectual que Florentino le presenta al brasileño. ¿Está dispuesto a sacrificar algo de su brillo personal para convertirse en el campeón más eficiente de la historia? La respuesta a esta pregunta no está en su chequera, sino en su mentalidad de liderazgo. 27. El riesgo de fractura del vestuario y el precedente de la envidia. El Real Madrid es consciente del riesgo de fractura que genera una escala salarial tan polarizada. Si Vinicius y Haaland y Bellingham están en un escalón estratosférico, y el resto, incluidos pilares como Valverde o Tchouaméni, están muy por debajo, puede surgir la envidia silenciosa que destruyó el Real Madrid de los Galácticos. El club necesita que los jugadores acepten que el valor de mercado de Vinicius es único, dada su posición y su potencial de marketing. La solución de Florentino pasa por ofrecer a jugadores como Valverde renovaciones premium, salarios más altos de lo que exige su posición, y bonificaciones por lealtad que no dependen de títulos. El objetivo es crear una clase media de oro que se sienta valorada y no envidia a la superélite. El club debe gestionar la sensación de equidad en el vestuario, incluso si la equidad real no existe. La estabilidad del Real Madrid pende del hilo de la diplomacia salarial. 28. El último as de Vinicius. El legado en Brasil y la presión social. El último as que Vinicius y su equipo de asesores tienen bajo la manga es la presión social y el legado en Brasil. Vinicius es, para su país, el sucesor de Neymar y el estandarte del Real Madrid. Su permanencia en el club es vista como un éxito nacional. Si Vinicius se va del Real Madrid a la Premier por dinero, el daño a su imagen en su país podría ser significativo, siendo catalogado como un mercenario que no valoró la camiseta histórica. El Real Madrid utiliza esta presión cultural como un contrapeso. El club le recuerda que su máximo valor cultural reside en ser el 10 del Real Madrid. El impacto social de Vinicius en Brasil, a través de su fundación e iniciativas sociales, se maximiza mientras juega en el Real Madrid. Si Florentino logra convencer a Vinicius de que la gloria en el Bernabéu trasciende el dinero de un contrato de la Premier, habrá ganado la batalla final. Six. Epílogo. La elección ideológica. El ultimátum de Vinicius Jr. es el punto de inflexión del Real Madrid. Es la guerra de las generaciones y la confrontación con el impuesto a Haaland. Vinicius exige el reconocimiento de su valor histórico y de mercado antes de que el club invierta una fortuna en Haaland. El Real Madrid le ofrece un coliderazgo y la inmortalidad junto al noruego, a cambio de un sacrificio en la cifra tope. El desenlace no es solo sobre millones, es sobre la ideología del nuevo Real Madrid. ¿Será un club que premia el esfuerzo interno o la fama externa? La firma de Vinicius es la carta de intención que Florentino Pérez usará para asegurar la llegada de Haaland y construir la nueva hegemonía europea. La pregunta sigue abierta. ¿Vinicius elegirá ser el pilar mejor pagado del club o el más rico de otro club? El Real Madrid está a la espera de la decisión que definirá el próximo decenio.